Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo y hablamos de diferentes temas de inmigración. Yo soy el abogado Caín Houlihan del bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin. Nosotros presentamos videos en Facebook Live 2 veces a la semana. Yo normalmente los lunes a las 4:30 de la tarde y la abogada Elizabeth los jueves a las 9 de la noche. Tenemos unos pequeños cambios en estas semanas que vienen por algunas vacaciones y viajes. La abogada Elizabeth va a cambiar su video esta semana, va a ser el miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche, en lugar del jueves. Y la otra semana que viene va a ser su video el sábado, el día sábado a las 9 de la noche, en lugar del jueves. Yo posiblemente voy a tener que cancelar mis videos de las siguientes 2 semanas, pero voy a poner un anuncio en nuestro sitio si logro encontrar internet, una conexión donde puedo hacer mis videos. Pero normalmente, como mencioné, estamos aquí con ustedes 2 veces a la semana. Bueno, gracias por estar otra vez conmigo para el tema de hoy, que es algo excelente, un anuncio muy importante para las personas que tienen deportación o que están peleando su deportación actualmente, y también para más adelante las personas que tal vez tengan problemas con el trámite de deportación o están bajo riesgo de que más adelante sean deportados. Entonces, esa información es muy útil no solo para las personas que están ahorita en deportación y sus familiares, pero también cualquier persona que quiere saber qué puede pasar más adelante si eso llega a pasar. Ojalá que no pase, pero es buena idea tener la información actual y entender todas las opciones, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con la información, y como hice la vez pasada, voy a pedir el favor de que hagan sus preguntas cuando las tengan, pero si esperan hasta el último de la información, entonces voy a contestar todas las preguntas al final, uno por uno, ¿verdad? Entonces, Rosas Montalvo, sí veo su pregunta, pero si me hace el favor, voy a presentar toda la información y al final voy a contestar su pregunta y las demás preguntas que pongan. Muy bien. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Bueno, hemos visto algunos cambios recientes con la deportación. Acaba de salir nuevas pólizas que básicamente dicen que ciertas personas que se encuentran con ICE o que ya están en deportación y están teniendo audiencias con un juez frente a un juez de migración en el tribunal de inmigración, o también personas que ya tienen órdenes de deportación o ya fueron deportados. Ahora hay algunas otras opciones, hay más básicamente flexibilidad en el sistema. Hubo unas órdenes de que los fiscales en corte deben de tomar en cuenta varios factores, y es muy parecido a las reglas que teníamos hace varios años atrás, cuando había más flexibilidad en los procedimientos de deportación. Entonces, es algo muy favorable para los inmigrantes que se encuentran en ese tipo de problema. Básicamente, esa información, esos cambios pueden ayudar a las personas que caen detenidos por ICE, que como dije, que están actualmente yendo a corte o que ya tienen órdenes de deportación. Si sea una orden de deportación de un juez, donde una persona tal vez perdió su caso en corte, o también una orden de deportación que le dio en la frontera, un oficial en la frontera o en un aeropuerto entrando al país. O si la persona, por ejemplo, ya fue deportado y está aquí de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las nuevas opciones? Bueno, básicamente tenemos nuevas prioridades de quiénes deben de ser
deportados y quienes no. Entonces, si una persona no cae bajo las prioridades, entonces se presentan nuevas opciones o oportunidades que su abogado puede pedir a los fiscales de la migración. Entonces, vamos a hablar primero de las prioridades y entonces puede ver si uno no le toca algún problema que menciono de las prioridades, entonces tendría posiblemente esas opciones disponibles. Las prioridades son básicamente tres cosas. Uno es seguridad nacional. Eso incluye, por ejemplo, participación en terrorismo o en otras actividades muy, muy graves, muy serios, como espionaje, actividades que pueden afectar al gobierno, al país, como violencia de nivel muy grande, ¿verdad? Eso no es algo que vamos a ver frecuentemente. La segunda prioridad es seguridad fronteriza. Entonces, han decidido que las personas que llegaron al país después del 1 de noviembre 2020, entonces recién llegados, son prioridades. Las personas que ya estaban aquí antes del 1 de noviembre 2020 no deben de ser prioridades para la deportación. Ok, tenemos seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad de la comunidad, básicamente. Eso incluye antecedentes penales, pero solo ciertos antecedentes penales, no todos. Entonces, básicamente especifica felonías agravadas, que son casos muy graves, son casos fuertes. Normalmente son casos de actividades muy fuertes como asalto sexual, como robos de una cantidad de dinero muy grande, o felonías que resulten en 1 año más de tiempo encarcelado. Entonces son casos fuertes. Y también participación en pandillas o gangas, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene un antecedente penal muy fuerte o participa en pandillas, entonces cae bajo esa tercera prioridad. Pero si uno no cae bajo esas prioridades, si no tiene nada que ver con eso, si tal vez tiene antecedentes pero son más menores o no tan serias, o si tiene récord limpio, y si estuvo aquí él o antes del 1 de noviembre de 2020, el año pasado, entonces no debe de ser una prioridad para la deportación. Imagínense, esas son muchas personas, pero un punto clave que entender, ellos mismos, básicamente los oficiales y fiscales, no van a simplemente dar esa flexibilidad en todos los casos. Ellos no van a ofrecer su ayuda en todos los casos. Tienen muchísimos casos pendientes y para ellos el trabajo todavía es sacar a la gente del país, ¿verdad? Entonces, por eso necesita un abogado a su lado que puede, viendo las nuevas reglas, pedir ese tipo de alivio, ¿verdad? Ese tipo de decisión. Entonces, hay que preparar un request, ¿verdad? Una solicitud pidiendo lo que quiere pedir. ¿Y qué queremos pedir? Bueno, son muchas posibilidades. Por ejemplo, podemos pedir que cierren un caso de deportación que está pendiente en corte. Puede ser tal vez una cerradura administrativa o que simplemente que desechen el caso completamente y se quita de la corte. Muchas veces necesitan algún motivo para hacer eso, tal vez tiene una solicitud familiar pendiente u otra opción, pero esa es una posibilidad, cerrar su caso con la Corte de Inmigración completamente. También es posible que si una persona, por ejemplo, está en corte, tiene sus audiencias y sí califica ya para un amparo, como una aplicación para quedar en el país, pero necesita pedirlo al juez y es inseguro de si el juez lo va a aprobar o no, podemos pedir al fiscal que se acuerdan con su caso, que no peleen, que no opongan, sino que se acuerdan y que se junte con nosotros pidiendo el alivio al juez. Eso ayuda mucho, porque si los dos lados están de acuerdo, si el gobierno no está poniendo y están de acuerdo con su solicitud del amparo, entonces es más probable, casi seguro, que el juez lo va a aprobar.
es otra opción muy buena. También es posible que una persona se encuentre con ICE, por ejemplo, o que haya detenido, y normalmente hay un papeleo que tienen que meter para comenzar el trámite de deportación con el tribunal. Es posible, si agarramos el caso en este momento, al principio del caso, que pedimos que no hagan el papeleo, que simplemente que no hagan el inicio del caso y que lo suelten sin iniciar una deportación. Esa sí es específicamente una opción bajo las nuevas reglas. Podemos también pedir que suelten una persona que tal vez anteriormente hubiera sido una prioridad para quedar detenido. Ahorita podemos pedir que suelten una persona detenida y hay más posibilidad de que estén de acuerdo, que suelten la persona de la custodia y después evaluamos sus opciones, si va a ir a corte o si pedimos que no lo mandan a corte o qué va a pasar después. Pero también pueden aplicar esas nuevas prioridades y reglas a las personas detenidas y si los mantienen detenidos o no. También cuando un caso termina y si usted, por ejemplo, gana su caso, el gobierno tiene derecho de apelar si quieren. Entonces, esas reglas también dicen que podemos pedir, si uno cumple con las criterios, que no apelan, ¿verdad? Donde tal vez anteriormente hubieran apelado, tal vez ahorita no. Entonces es otro beneficio que podemos pedir posiblemente. También hay muchos casos donde la persona ya tiene orden de deportación. Entonces, si ICE los encuentran, normalmente los echan del país rápidamente. Pero en algunos casos, y especialmente ahora con las nuevas reglas y prioridades, podemos pedir que dejen que la persona quede aquí en el país temporalmente bajo una orden de supervisión. Eso es muy parecido a como una libertad condicional, donde está cumpliendo con ciertos requisitos, yendo a unas reuniones tal vez una vez al mes o tal vez no tan frecuentemente, pero está cumpliendo con los requisitos y puede quedar en el país bajo supervisión. También en esos casos donde hay una deportación, hay una posibilidad y es ahora más fuerte de pedir que se acuerden, que se juntan en una solicitud para reabrir su caso de deportación, porque en muchos casos de deportación a veces podemos reabrir el caso para quitar la orden de deportación y empezar a ir a las audiencias en el tribunal de nuevo y tal vez califique ya para otro tipo de amparo, si califica, o si no, tal vez pidiendo una cerradura o que desechen el caso, como acaba de mencionar antes. Entonces, lo que quiero subrayar, lo que quiero que entiendan mejor es que ahora es más posible pelear su deportación que antes. Ahora hay más posibilidades para las personas que desafortunadamente se encuentran en este problema. Ojalá que no está, pero hay muchas personas que tienen casos pendientes. Y parte de eso es de que hay tantos casos pendientes en la corte que quieren rebajar la cantidad de casos porque hay atrasos muy grandes. Entonces, ahora es el momento. Y especialmente hay muchas personas que están esperando mucho tiempo por lo mismo de la pandemia. Bueno, habían atrasos anteriormente, pero ahora con la pandemia son peores, son más largas. Pero no puede esperar para siempre porque eventualmente le va a tocar una corte si no la tiene todavía y debe de ser preparado porque si va y no tiene la solicitud metida puede ser muy tarde. Entonces es importante, si califica, trabajar con un abogado para preparar su solicitud, ver si califica pedir alguna de estas opciones nuevas que le conviene en su caso para ya hacer movimiento y no esperar hasta que sea muy tarde. Los casos sí están procediendo, han cancelado muchas audiencias, pero los van a volver a programar, nada más están dando como aplazamientos. Entonces sí van a haber nuevas audiencias, sí están teniendo audiencias, pero van a haber más como antes, como la pandemia parece que está un poco más suave, un poco mejor que antes. Yo creo que van a poner más
citas en la corte. Entonces, bueno, qué buenas noticias que tenemos esta semana, que hay más opciones para ayudar a los clientes que tienen deportación pendiente o si ya tienen orden de deportación, que a veces podemos reabrir y ayudarle con su caso. Entonces, pues les doy ánimos de que llamen, de que no esperen y que trabajamos juntos para arreglar su situación. Ok, esa es la información que tengo hasta ahorita. Quiero comenzar con las preguntas. De hecho, veo que Rosas ha hecho varias preguntas y quiero contestar, pero déjeme leerlas para ver si las puedo poner en la pantalla. Ok, tiene unas preguntas sobre las huellas. Dice, llegó unos papeles de USCIS, que es la migración. Es que mis hijos que hacen huellas, las visas, perdón, la visa, esos papeles los enviaron para México, tienen 60 días para, está cerrado para las huellas. ¿Cómo se hacen mis hijos en eso? Gracias. Bueno, disculpe, estoy tratando de entender bien su pregunta. De lo que veo, parece que sus hijos tienen un caso pendiente y que los mandaron como una cita para tomar las huellas, pero tal vez faltaron su cita. Déjenme ver porque hizo unos comentarios más. USCIS ha pedido huellas para mis hijos. Ellos están en México. Está cerrado. Quiere saber cómo se hacen las huellas si los hijos están en México. Eso está difícil porque depende del proceso. Solo toman las huellas en México en un centro de biométrico, básicamente, donde captan información biométrica. Está normalmente cerca o dentro de una embajada o consulado. Entonces, si requieren huellas en el caso, van a programarlo por la misma manera de que programa su entrevista, o también a donde se registra si van a mandar su visa por un servicio de correo. Entonces, eso es algo muy específico. Si están aquí en Estados Unidos, les mandan una cita, y si no pueden ir o si tiene que cancelar o pedir otra fecha, nomás responde a la notificación pidiendo una nueva fecha. Dice, está cerrado, USCIS tiene 60 días. Bueno, Rosas, no estoy seguro de qué está cerrado. ¿Está cerrado la oficina en México? Porque hay también un número de servicio al consumidor que es un número 1-800, y ahí muchas veces le pueden decir qué debe de hacer en una situación que es un poco fuera de lo normal. Bueno, en México. Entonces me imagino, si están hablando de visas, ¿de qué tipo de visas? Un ciudadano residente los pidió para la visa de residencia, que es el Immigrant Visa, o son visas de turismo o de estudiantes o algo así, porque los procesan en diferentes lugares a veces. La mayoría de las visas van por el consulado en Ciudad Juárez, y entonces puede buscar, si quiere, entonces yo puedo tratar de buscar un contacto ahí, si es Ciudad Juárez, porque a veces hay un correo electrónico que una persona puede utilizar para pedir información. O si dice por parte de mi visa U. Ok, so parece que usted tiene visa U y pidió a los niños y les dieron. Ok, so tienen cita en el consulado. Esto yo creo que es un poco muy complicado. No puedo decir, o sea, ahorita mismo exactamente qué tienen que hacer. La situación está un poco revuelto por la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, eso siempre va cambiando. Entonces, el consulado o USCIS, la oficina en México, debe de dar información en su website, su sitio de internet, o debe de enviarle información también. Si necesita más ayuda,
yo recomiendo que haga una consulta y nosotros podemos investigar juntos, pero no puedo decir inmediatamente, no tengo información actual de que, pues, qué está pasando allá, porque la situación puede cambiar diario, ¿verdad? Por la pandemia y la situación en otros países es a veces peor que aquí. Entonces, a veces cierran, a veces vuelven a abrir y después se cierran de nuevo. Entonces, hay muchos cambios. Lo siento que no le puedo dar una respuesta exacta, pero también si encuentro una información, la puedo compartir aquí en los comentarios, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ahorita no veo más preguntas, pero les quiero recordar de que no solo estamos con ustedes 2 veces a la semana, pero si tenemos que faltar alguna vez por estar enfermo o que estamos de viaje o en corte o algo así, siempre estamos poniendo la información actual sobre cambios que salen de migración en nuestros medios de comunicación, en Facebook, en Instagram, a veces videos en TikTok, ponemos videos en YouTube. Entonces, si hay algo nuevo, aunque tal vez estamos ocupados o viajando o en corte o algo así, estamos poniendo información nueva en los sitios de nuestro buffet. Entonces, síganos. Puede gustarnos también y recibir información actual cada rato que salga, ¿verdad? Entonces, pues no estoy viendo más preguntas en este momento. Rosas, voy a tratar de hacer seguimiento con usted sobre pues cómo puede arreglar el problema con las huellas de sus hijos, pero realmente recomiendo una consulta para que evaluemos su caso porque a veces hay más complicaciones que solamente eso, ¿verdad? Queremos asegurar que todo el trámite va a seguir bien. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que estén bien y que vean los videos que están grabados y que nos visitan de nuevo y nos vemos en la siguiente vez. Muchísimas gracias. Adiós.